Todos conocemos la historia del Imperio Romano, un imperio lleno de poder que atravesaba fronteras, dirigía el mundo, comandaba naciones, pero llegando a la conclusión, era como un imperio que había sido formado para hacerle la guerra al plan divino de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque este imperio le hizo la vida imposible, aunque no ganaron, porque Dios tuvo la victoria con Jesús en la cruz. Pero hablando de la cruz, este imperio romano hizo un acrónimo encima de la cruz de Jesús, que muchas veces lo vemos, pero no sabemos muchas veces qué significa. INRI. Se lo voy a mostrar. Aquí está. INRI significa Yeshu, Nazarenus, Rex Judaeorum, que significa Jesús, Rey Nazareno, Rey de los judíos. Esto fue como una burla a Jesús, porque él se proclamaba Rey de los judíos. Pero una cosa sorprendente de esto es que inclusive el Sanedrín, aquellos que dirigían la ley, conocían de la Torá, de las leyes mosaicas. Voy a leerte algo en la Biblia, en el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 26, que dice: y el título escrito en su causa era el Rey de los Judíos. Así, como forma de burla, ellos escribieron INRI, Yeshu, Nazarenus, Rex Judaeorum, que en latín es Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Pero en el libro de Juan, capítulo 19, versículos 19 y 20, escucha bien, dice lo siguiente: escribió también Pilato un título y puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. ¿Qué representaba el hebreo? El hebreo representaba la fe. El griego representaba la cultura y el latín representaba el poder y la fuerza, los que gobernaban. Ahora, hay algo sorprendente que muchos en esa época no se dieron cuenta de un secreto que había en lo que se escribió. Si lo leemos también como se escribió en hebreo, decía Yeshua Hanoxtri Melech Hadeirum. Pero estas letras, si nosotros tomamos la primera letra de cada una de esas palabras y la unimos, podríamos sacar el tetragramatón del nombre de Dios. Yeshua Hanoxtri Melech Hadeirum. Si tomamos la Y o la Y, la H, la V y la otra H, formamos el tetragramatón de Yahvé, Hashem. Este tetragramatón es o son las siglas iniciales del nombre de Dios, Yod Hei Bat Hei en hebreo. Pero el pueblo para esa época no comprendía de que aunque escribieron Yeshua Hanoxtri Melech Hadeirum, ellos no comprendían que tomando las primeras letras formaban el nombre de Yahvé. Ahora,
El Sanedrín sí lo sabía. Aquellos que perseguían a Jesús, los maestros de la ley, ellos lo sabían. Y esto los irritó. Cuando ellos se dieron cuenta de que realmente al escribir esto salía el nombre de Dios, esto les molestó mucho a aquellos que perseguían a Jesús. Esto quiere decir, señores, de que esa muerte de Cristo tuvo un gran impacto, tanto en el poder, en la cultura y en la fe judaica. Pero nosotros debemos comprender qué es realmente el significado de la cruz de Cristo. Esto vino a unir el lazo que se había roto entre Dios y la humanidad. Muchas veces decimos que amamos a Jesús y que hasta podríamos dar la vida por Él, pero ¿es nuestra vida conforme a lo que Dios quiere que nosotros vivamos? ¿Está viviendo realmente Cristo en nosotros? Cuando Cristo dijo, consumado es, que en griego es tetelestai, que significa he terminado el propósito, he dado culminación al proyecto, todo salió perfecto, he pagado la deuda, tetelestai en griego. Esto significa que Dios pagó el precio, la deuda que usted tenía con el pecado para ser dirigido a una muerte eterna. Debemos comprender de que la cruz de Cristo significó todo para nosotros. Tetelestai. El pueblo romano, el imperio romano, no solo persiguió a Jesús cuando estaba vivo, sino también 70 años después, el imperio romano destruyó el templo que se le había levantado a Jehová en Jerusalén. 70 años después de la muerte de Jesús, el imperio romano seguía persiguiendo la fe. Pero hay algo que nosotros debemos comprender, y es que Jesús no es religión. Jesús no es un rosario. Jesús no es una oración repetida constantemente. Jesús es el plan perfecto divino que vino a entregar su vida por ti y por mí, para que nosotros podamos tener una vida eterna. Yo les voy a leer un texto muy conocido que es Juan 3:16. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él crea. El simplemente decir yo creo en Jesús no es tan impactante como decir yo le creo a Jesús. Porque la misma Biblia dice que hasta el diablo cree. Ahora nosotros debemos tener esa creencia como nuestra primera prioridad en la vida y saber que lo que sucedió en la cruz sucedió por ti y por mí, para abrirnos el camino hacia la vida eterna y quitarnos de una condenación eterna. Más adelante dice, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora el texto clave, 18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya ha sido condenado. Amigo que me escucha, que va a la iglesia, hoy es el tiempo de decir, creo en la cruz y daré toda mi vida por la cruz de Jesús, porque mi vida es de Él. Dios te bendiga. Aronis Rodríguez. Bendiciones.